Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 17. Amén. Vamos a leer todos al unísono. Y dice así la santa palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es tremenda esta palabra, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos permites a este grupo de personas estar hoy acá congregados en tu santo nombre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón y darnos entendimiento de lo que tenemos hoy, Señor, para compartir estas verdades bíblicas, Señor, y que las recibamos con agrado y que hagamos los cambios y que tomemos las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida espiritual, Señor, porque es fundamental, es necesario. Bendice pues este tiempo de predicación, Señor, que seas tú hablando y no yo, Señor. Es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. Y el título de la predicación hoy es La resurrección de Jesucristo, base fundamental de nuestra fe. Mis hermanos y amigos, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se tiene que volver, si todavía no lo es, la base fundamental de su fe. De su fe. Usted tiene que tener claro que el Señor Jesucristo, ese hombre, Dios hecho carne, vino a la tierra y fue sepultado, fue muerto y resucitó. Y es lo que vamos a ver hoy, porque es lo que nos enseña la palabra. Como les decía ahorita, hoy hay una gran cantidad de personas, la humanidad, gran parte de la humanidad, que está celebrando un día especial, y es el domingo de resurrección. Y cuando nosotros tradicionalmente salíamos, siempre nos encontrábamos con la procesión. Y son las personas que iban ahí, detrás de él, recordando ese día y teniendo en su mente. Y el calendario, cuando yo miro el calendario, ahí también dice domingo de resurrección. Y dice hasta jueves santo y viernes santo. Pero son fechas que las personas de una u otra manera recuerdan y toman en consideración para cada uno. ¿Sí? Una Semana Santa,
Y entonces, como les decía ahorita, de repente se vuelven muy espirituales esta semana. Lo mismo que pasa, no solamente en el mundo católico romano, sino que es lo mismo que pasa también en muchas iglesias con hermanos, con creyentes, que se vuelven espirituales los domingos. Entonces yo el domingo sí voy, pero el resto de la semana, el resto de los días del año, hay que tener consideración y tener claro cada uno que la relación con el Señor es todos los días. Y tener claro lo que vamos a ver hoy de por qué la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es base fundamental de su fe, de lo que usted cree. Hay una información que a todos y cada uno nos ha llegado información, bien sea por una tradición, por una costumbre, por una religión, todos de una u otra manera nos llega. El hermano Juan Carlos decía ahorita, yo vi una película del Arca de Noé. Entonces, durante la Semana Santa muestran películas, ¿cierto? Y las hemos visto. Esta semana en la fundación hicieron una obra de teatro, La Pasión de Cristo. Y entonces llega que una información y cada uno lo tiene en la mente. Pero esa información, el ideal, hermanos, es que sea bíblica. O sea, que la documentación que usted tenga es porque está en la palabra de Dios. Porque tristemente, mucha de la información que llega a nuestra mente, muchas de esas tradiciones, procesiones, películas, cuentos y cosas que se dicen, muchas son apartadas de la verdad bíblica y no van conforme a lo que realmente la palabra de Dios dice. Uno se pone a ver películas en Semana Santa y se sorprende. A nosotros nos ha tocado pagar más de una. Empezamos a verla y dicen algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces digo, no, es que ¿qué sentido tiene que uno le esté llegando una información equivocada, errónea, apartada de la verdad bíblica? Usted tiene que fundamentar, mi hermano, su vida basado, mire, en lo que diga la palabra de Dios, no en lo que digan los hombres o en lo que digan las personas. Y cuando se habla del Señor Jesucristo, lo que marca es muy grande. Estamos hablando de la vida del Señor Jesucristo. Hoy miramos en Mateo cómo nació. Yo tengo que tener mi base de mi fe fundamentada en creer lo que la palabra dice. Es el nacimiento, cómo el Señor Jesucristo creció, cómo es que el Señor Jesucristo encarnó, o sea, cómo Dios se encarnó en el Señor Jesucristo, siendo hombre, pero siendo 100% Dios. La deidad del Señor Jesucristo es algo que estamos viendo los días miércoles, en el culto de miércoles. ¡Qué bendición, hermanos! Mire, los que no están viviendo el miércoles se están perdiendo de una gran bendición. Porque cada creyente tiene que tener claro, fundamentado en la palabra de Dios, la deidad del Señor Jesucristo. O sea, entender que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos no solamente de la vida, tenemos que mirar la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Pero asimismo también tenemos que tomar en consideración la resurrección del Señor Jesucristo y más aún la ascensión del Señor Jesucristo y lo que Él dijo. O sea, todo lo que marca el Señor resucitado. Es que nosotros adoramos, mis hermanos y amigos, es a un Dios vivo. No adoramos a un Dios muerto. Nosotros no andamos detrás de un muñeco y están las personas colocando su fe, su confianza en algo que es parte de una tradición, pero ¿saben algo? Muchas personas no tienen claro cuál es el verdadero significado de la resurrección, lo que significa para la vida de cada uno de los que realmente creemos en el Señor, porque hemos de ser resucitados. Entonces hay que creerlo. Y en el texto bíblico de hoy, mis hermanos, vamos a ver varias cosas. Uno, que hay que recibir, perseverar y retener. ¿Sí? Recibir, perseverar y retener. Claro, porque el Evangelio, el mensaje, la información dada, hay que recibirla. Pero ¿qué pasa? El individuo tiene que perseverar
en lo que es su fe, continuar vivo, activo, perseverando en Cristo Jesús. Y tiene que retener la palabra. ¿En dónde la va a retener? En su mente, en su corazón. Y se tiene que volver una obra. No puede ser simplemente decir, no, sí, yo sé que es lo que dice la Biblia, y la estás llevando a cabo. No, entonces, ¿qué está pasando? Porque ahí te estás engañando. Entonces, ¿dónde está tu fundamento de fe? Ahora hay un segundo punto que vamos a mirar hoy, hermanos, que nos muestra el texto de Corintios, y es que el Evangelio enseñado es uno solo, y es el mismo, y no puede cambiar. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solo, y es el mismo. Los días sábados, hermanos, en el tiempo de ayuno y oración, estamos viendo 20 tópicos, 20 palabras bíblicas que hablan sobre el Evangelio. Llevamos 2. Uno, es que somos administradores de la gracia de Dios. El Evangelio es la gracia dada por Dios. Todos y cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo hemos de estar preparados para hacer defensa del Evangelio y presentarlo. Y veíamos ayer en el tiempo de ayuno cómo el Evangelio del Señor Jesucristo es el Evangelio de la paz. ¿Qué es necesario es saber que debemos estar en paz? ¿En paz con quién? Es que la paz no es ausencia de guerra. Muchas veces la sociedad actual dice paz. Entonces paz es ausencia de guerra. No, señor, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Es la paz con quién? Con Dios. Es la paz con las demás personas. Y es la paz con uno mismo. Ustedes necesitan estar en paz con ustedes mismos. Amén. Necesitan estar en paz con las demás personas. Amén. Pero de la medida en que la persona está en paz con Dios, de esa paz que Dios nos da, es que damos a los demás. Entonces, el Evangelio es el mismo. Y lo vamos a ver hoy como el apóstol Pablo nos muestra que es así. Y tercero, es que debemos estar atentos. Hermanos y amigos, atentos. Muy atentos. ¿A qué? A las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. Porque así como acá en el tiempo del apóstol Pablo pasó algo que inmediatamente cuando uno lo lee dice, pero ¿cómo es posible que haya gente así? No, es que hoy también hay gente así, y peor. Pero debemos estar atentos a esas falsas doctrinas, a esas falsas enseñanzas, pensamientos y puntos de vista. Porque de repente la persona va diciendo, es que mi opinión es esta. Su opinión puede ser válida, pero la verdadera opinión que usted como creyente debe tomar en consideración, claro que está, lo que diga la palabra de Dios. Amén. Yo pregunto, si es la palabra de Dios su manual de guía espiritual. Amén. Porque si no lo es, entonces usted está en un alto riesgo. Porque usted está permitiendo que llegue cuanta basura hay. Y usted no es el carro de la basura. ¿O sí? Todos conocemos el carro de la basura. El carro de la basura que recibe de todo lo que le echen. Y el que va detrás del carro de la basura, ¿qué? Eso huele muy rico. ¿Alguien se ha ido detrás de un carro de la basura? Eso es una cosa horrible. Nosotros, mis hermanos y amigos, no somos el carro de la basura. Tenemos que mirar qué es lo que recibimos. Por eso es tan importante estar como afiladitos, despiertos, ojos abiertos y oídos despiertos en la jugada de movilidad. Y vamos a mirar en la primera parte. Y les quiero animar a algo. El capítulo número 15 de esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios es un mensaje claro y es un mensaje de esperanza. Pero quiero decirle algo más. Es de importancia doctrinal. Es de mucha importancia doctrinal. Porque si usted le da la importancia y presta la atención, usted puede replantear muchas cosas que de repente ha pensado equivocadamente. Porque es que nos llega mucha información. No todos tuvimos la bendición de crecer en un lugar cristiano, donde desde pequeños había un estudio bíblico. A mí no me tocó eso. A mí me tocó otra cosa diferente. Y me llegó mucha información.
Y mucha de esa información, el Señor, el Espíritu Santo de Dios, la ha ido sacando, ha ido aclarando a través de su palabra. Pero hay cosas en las cuales las personas quieren seguir como, así, aferradas, y tienen que soltar, porque si no sueltan, entonces van a ir contrarios a la justicia de Dios, a lo que Él determina y manda. Y el primer punto es que hay que recibir, perseverar y retener. ¿Para qué? Para salvación. Y miren cómo comienza el apóstol Pablo diciendo acá, el capítulo número 15, versículos unidos. Dice: además os declaro, hermanos. ¿Se está dirigiendo a quién? A la iglesia, a los hermanos. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? Vean acá. Los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la iglesia. Entonces dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y miren que ahí hay varias cosas: el cual recibisteis y el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no retiene la palabra que se ha sido predicada, entonces creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. O sea, si no es así, hermano, usted que hoy está aquí, usted ha creído en vano. Si usted no retiene, no persevera, no ha recibido la palabra de Dios y no cree que es así, entonces usted ha creído en vano. La palabra, el mensaje, ese evangelio de paz y de amor, si usted no tiene una relación auténtica, viva y eficaz, entonces de repente usted ha creído en vano. Es así. Si no retiene integralmente el mensaje, si no lo cree, ha creído en vano. ¿Y qué es creer integralmente? Integralmente es que es el 100% de lo que dice su santa y divina palabra. Sí, pero Luis, aparte de creerlo, es practicarlo. Claro, es que hay que llevarlo a la práctica, porque si la persona dice: yo creo en el Señor Jesucristo, pero vive como un impío, entonces creyó. No ha creído. No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Lo vimos en la carta de Santiago. Es que la vida del verdadero creyente es una vida que permanentemente es auténtica, viva, eficaz, es integral. Porque si no se vive en forma integral, entonces usted va a ser arrastrado como las olas. Entonces hoy va para allá y mañana va para allá. Si no se retiene, pero que hay que retener, es que yo retengo en mi mente y en mi corazón lo que yo definitivamente estoy convencido de que lo necesito, de que es útil. Pero si la persona no está convencida de eso, si no tiene una convicción, si no ha nacido de nuevo, entonces su mente loca, porque es una mente loca, se va como las ondas del mar, que son arrastradas de un lado para otro. El hombre inconstante. No piense pues que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es la triste realidad, hermanos. Ahora bien, la Biblia nos enseña algo importante, y es que el evangelio enseñado es uno solo. O sea, la doctrina que vamos a seguir y que la persona debe seguir tiene que ser una doctrina bíblica. No puede ser una doctrina por tradición. No puede ser una doctrina dada por hombres. No puede ser una doctrina por conveniencia, porque ahí la persona va a estar como perdida. Tiene que darse la verdadera importancia al nacimiento, a la vida del Señor Jesucristo, a sus milagros, sus enseñanzas, a entender y tener firme en mi corazón la deidad del Señor Jesucristo y de nadie más, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tengo que tomar en consideración su muerte, sepultura, su resurrección, la ascensión del Señor.
Porque entonces hay personas que equivocadamente pueden decir, yo creo unas cositas, pero otras no las creo. No. Con el Señor, ¿se cree todo o no se cree nada? No se cree nada, porque una persona que diga ser cristiana y desconozca o niegue la resurrección del Señor Jesucristo, entonces ¿dónde está su esperanza? Si una persona dice que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como Señor, pero no acepta la concepción en la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces ¿cómo va a poder fundamentar muchas cosas que hay a través de su santa palabra? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es que es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y lo hizo, y la obra se hace una vez y para siempre. Y este es un mensaje maravilloso. Y el Evangelio del Señor Jesucristo es sencillo, es claro, es transparente. Hasta un niño lo debe de entender. Y hay personas que de repente dicen, no, es que no es por ahí, es que yo de pronto creo, es que yo he escuchado tal cosa. Saque esa basura. Porque si usted va a seguir creyendo la basura que escuchó en alguna parte y no va a ir conforme a lo que hay en la palabra de Dios, entonces usted se va a equivocar. Nos debemos de preguntar, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo? ¿Por qué razón Dios se encarna y a través del Señor Jesucristo es que tenemos oportunidad? Porque solamente lo podía hacer Dios. Ese Dios de amor que estaba en un trono de gloria viene por nosotros que éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Ese fue el versículo lema en esta campaña que se hizo con los barrios alrededor de la iglesia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa doctrina de salvación que hemos estado viendo en la carta a los romanos, hermanos, es maravillosa. Es saber que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y nadie más, que somos redimidos, somos justificados, hemos de ser santificados y vamos a ser glorificados. Y es solamente por el Señor Jesucristo, es por la fe que la persona toma decisión y dice, yo creo, porque yo lo tengo que creer, no por tradición, no por religión, porque hoy aún hay personas que están siguiendo muñecos diciendo que esa es la resurrección y no entienden. Y hay personas de paseo, y no es que el paseo sea malo, pero uno sí le tiene que dar importancia a su vida espiritual. Es que lo que estamos hablando es de la salvación, no es de cualquier cosa. ¿Qué es lo que yo creo y a qué es a lo que le voy a dar importancia? Y el Evangelio, mis hermanos, está escrito. Está escrito. Es que puede haber posiblemente quien se base en el registro oral. ¿Cuál es el registro oral o la historia oral? Es la historia que van contando de generación. Entonces el uno cuenta algo y entonces el otro cuenta algo, ¿sí? Y hay sociedades que tienen registros orales. Claro, la sociedad paisa, por ejemplo, se identifica por eso. Y hay muchas culturas en donde simplemente dicen y entonces uno está diciendo algo y de repente con el pasar del tiempo el otro está diciendo otra cosa. ¿Saben cuál es la bendición para nosotros? Está escrito. Y lo que está escrito es designio de Dios, que todos y cada uno de nosotros nos comuniquemos con Dios a través de su palabra, la Biblia que está ahí. Por eso cuando venimos a la iglesia, muchachos, hay que traer la Biblia. Víctor se ríe. Sí, y uno se ríe y dice, ay, se me olvidó. Eso se aprende. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que no son habituales para muchas personas. Pero ¿saben cuándo se vuelve habitual? Cuando usted la necesita. Cuando usted realmente empieza a vivir una vida agradando a Dios. Cuando usted sale a la calle y alguien le pregunta, vení, ¿en qué parte de la Biblia es que dice tal cosa? Entonces usted inmediatamente dice, ¿cómo? Ay, pues mire, yo no traje la Biblia. Cuando venimos acá a la iglesia, usted tiene que tener su Biblia en la mano. ¿Para
para que usted vaya subrayando. Si la tiene en un dispositivo móvil, téngala ahí, que también hay formas de resaltar, pero téngala. Y mire lo que nos dice en esta porción, los versículos del 3 al 11. Y es maravilloso, hermano, lo que dice acá el apóstol Pablo. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está enseñando lo que recibió. ¿Por quién fue instruido el apóstol Pablo? Por el Señor Jesucristo directamente. El Señor instruyó a Pablo y él dice: lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, ahí no tiene pérdida. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es una profecía. Y dice el versículo 4: y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No es porque se lo inventó, no, es porque es así, porque es veraz, certero, no está jugando. Y dice el versículo 4, entonces, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanos, es que fueron más de 500 personas las que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Lo vieron. Había un testimonio de tipo visual, real. Las personas lo vieron, andaban. Es como si nosotros cogemos y estamos en el entierro de una persona y ya está allá. Y se despide la familia y de repente salen y vuelve viviendo. ¿Cómo así? Eso no pasa. No se utiliza un gemelo. Y ahí sí uno se va de espaldas y cae como un cuerpo, como paleto. De la única forma. Pero no es así. Al Señor Jesucristo, más de 500 hermanos lo vieron a la vez. Y dice el apóstol: de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, o sea, ya han muerto. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, que yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo: y yo, como un abortivo, que no soy digno de ser hijo de Dios, porque perseguí a la iglesia, se muestra él como era. Sí, feíto, feíto, despreciable. El mismo dice: no, yo era eso, un abortivo. Pero, dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es un hombre obediente. No es lo que nosotros digamos, hermanos, es lo que diga la palabra de Dios. Cuando usted viene un domingo a la iglesia, cuando tiene la bendición de venir un miércoles al culto del miércoles, cuando puede participar del tiempo de ayuno, cuando los jóvenes pueden venir al tiempo del club de valores, cuando estamos en el tiempo del compartir bíblico, es disfrutando de la gracia dada por Dios y compartimos en su santa palabra. Y dice el versículo 11: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cuando se habla, mis hermanos, del tiempo del evento de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen cada uno una anotación, o sea, han resaltado el evento como tal y hacen mención. Y los invito a que durante esta semana ustedes estén mirando en los evangelios lo que está ahí escrito sobre el tema de la resurrección. Cómo llegaron unas mujeres y había un ángel, y el ángel que dijo: hombre, ustedes vienen a buscar al Señor. Mas el ángel les respondió, dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, es el lugar donde fue puesto el Señor. Y la tumba que él venció, ya resucitó. El ángel retira, pero el Señor ya había resucitado. Y cuando las mujeres llegan, ¿qué ven? El lienzo, las telas donde
había sido envuelto, pero el Señor no estaba ahí. Y el Señor llega y le dice: y vayan a Galilea, que allá lo vamos a ver. Vayan. Es parte maravillosa. Y yo, durante esta semana, yo leía, increíble, es que ellos muchas veces, ni ellos mismos creían, ni los mismos apóstoles creían lo que el Señor les había dicho. Y nosotros tenemos que andar una vida confiada en lo que el Señor nos dice. Yo confío 100% en lo que hay en la santa y divina palabra de Dios. Es mi manual, es mi guía, es a través de como yo me voy moviendo por un mundo loco. Y hay gente con tantas cosas raras. Hombre, si es que el Evangelio del Señor está ahí, es el mismo, no se cambia. Y si alguien lo cambia, dará cuentas a Dios. Pero es decisión de cada uno si usted se va a ir detrás de lo que diga la gente. Es para usted la palabra de Dios su verdadero manual, su guía. Porque si no lo es, vuelvo y lo reitero, está perdido. Y si no se fortalece, si no permanece, entonces usted ha creído en vano. Su fe no es verdadera. Y ahí es donde hay que preguntarse: entonces, ¿yo qué soy? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo? Porque si no hay una identidad, entonces no hay nada, está perdido el personal. Ahora, la Biblia nos muestra la resurrección con certeza y argumentos. Con certeza y argumentos. Y aquí, hermanos, es donde usted tiene que mirar si realmente la resurrección es la base fundamental de su fe. Tiene que mirar. ¿Por qué? Porque hay que estar atentos a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas, a lo que muchas personas en el tiempo del apóstol y de los discípulos decían, pero que hoy también hay muchas personas, muchos grupos diciendo cosas que son apartadas de la verdad bíblica. Hay gente loca y, como veíamos la semana pasada, son gente rebelde y contradictora. ¿Y cómo le va a ir al rebelde y contradictor? El apóstol establece, hermanos, la certeza de la resurrección. Nos informa algo muy importante, es del cambio que vamos a tener los creyentes, ¿sí? La transformación que hará Dios en nuestros cuerpos, ¿sí? Y él va a describir en este capítulo, como dice, la transformación cuando suene la trompeta final. Y es que hemos de ser transformados. O sea, ¿qué se va a ver? El cumplimiento de todo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cumplimiento. ¿Cree usted en lo que el Señor le dice a través de la palabra? ¿Sí lo cree? Amén. Porque si la persona no cree lo que el Señor dijo en la palabra, entonces su vida va a ser así, en desconfianza, en incertidumbre. Adoramos, seguimos y obedecemos y servimos a un Dios vivo. Nosotros hoy estamos prendidos. Usted viene hoy domingo de resurrección, prendido y firme con el Señor. Amén. El Señor nos ha permitido esta semana, hermanos, nos ha permitido esta semana a un grupo de hermanos salir y compartir el Evangelio. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a unos barrios donde nos abrieron las puertas y vino gente, se mandó la invitación y nuestro hermano Esteban compartió una porción de la palabra de Dios, un versículo, Romanos 5:8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestra hermana Janet compartió una historia bíblica, ¿sí? De lo que el Señor hizo, ese Rey celestial que nació y que su amor, el amor de Dios, fue demostrado a quienes, a los niños, y ese amor de Dios fue demostrado a las multitudes, y ese amor de Dios fue demostrado a los enfermos, y ese amor de Dios fue demostrado a los pecadores. Y nuestra hermana Janet llegaba y preguntaba al final: niños, ¿quién va a recibir al Señor? Y en la primera actividad que tuvimos, 3 niños levantaron la mano. Eso es
una bendición. A ese es al Dios que nosotros servimos. En el corazón de un niño. Y el niño levanta la mano y dice, yo necesito al Señor. Y lo recibió. Al lado de la casa donde vive Didier y don Carlos y Amparo, estuvimos, hermanos, qué población. Y la hermana Janet y el hermano Esteban, y cantamos. Y Janet pregunta, niños, ¿y quién va a recibir al Señor? Como 8 o 10 niños levantaron sus manos. Eso provocaba a uno ponerse a llorar, hermanos, porque sabemos y entendemos que en el corazón de esos niños saben que necesitan del Señor, porque aún siendo niños reconocen que han pecado y que necesitan. ¿Cuántas personas insensatas no quieren recibir al Señor? ¿Cuántas personas rebeldes y contradictoras quieren ir contrarios a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos más están todavía discutiendo si el Señor resucitó o no resucitó? Es que hay gente loca. Y luego acá el viernes vinieron 4 jóvenes que han pertenecido al club de valores. Y la hermana Janet dijo, ¿y quiénes van a recibir al Señor? Y los 4 niños levantaron la mano. O sea, ¿qué porcentaje fue efectivo? De 4 a 4. ¿El 100%? ¿Sí? Y no es porque es que Janet es una excelente convencedora. No, es la obra del Señor, es el mensaje. Pero hay que decir la verdad bíblica para que esa persona tome en consideración lo que le están diciendo y dé los cambios y tome las decisiones que tenga que tomar. Esos niños a tan temprana edad y levantan la mano. Hay unos niños allá que decían, no se vayan, no se vayan, no se vayan todavía. Una niña decía, no se vayan, quédese 5 minuticos más. Ya, tan chévere. Hermanos, uno llega el domingo a la iglesia y si en la medida de su vida usted realmente está sirviendo, alabando y glorificando a Dios, usted llega aprendido. Pero si usted no está viviendo una vida en santidad, de acuerdo a lo que el Señor le manda, de pronto no llega. Y qué bueno que vengamos los domingos, pero qué bueno que podamos empezar a vivir una vida conforme a lo que el Señor nos da. Adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. No colocamos nuestra confianza por ningún motivo, ni en imágenes, ni en muñequitos, ni nos vamos detrás de ninguna imagen, porque eso ofende a Dios, eso ofende totalmente a Dios. Y vemos el poder de Dios, vemos el poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Para salvar, para sanar, el poder de Dios para perdonar. Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo venció el pecado y venció la muerte. Mire al Dios que usted va a seguir, mire al Dios que usted sigue. El Señor Jesucristo venció el pecado, pero el Señor Jesucristo venció la muerte. Es el único que lo ha hecho. Y Él es el primogénito, el primero. Por eso la resurrección del Señor Jesucristo se tiene que volver una base fundamental de su fe, de su vida. Parece mentiras que alguien diga que el Señor no resucitó. Y así como el Señor Jesucristo Él fue resucitado, nosotros también hemos de ser resucitados, transformados. Nuestros cuerpos han de ser cuerpos gloriosos, porque delante de Dios el Padre no hay pecado. Hemos de ser transformados. Y miren cómo comienza diciendo el apóstol Pablo, los versículos 2 en adelante. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Les está preguntando el apóstol Pablo. Hombre, si estamos diciendo que el Señor Jesucristo resucitó, pues, ¿cómo dicen algunos de ustedes? Y lo están diciendo y ratificando, como dicen algunos, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Les reclama el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, se puso serio el apóstol Pablo. Se puso serio, se enojó. Y les reclama, entonces, ¿a qué estamos jugando?
¿A qué estamos jugando? Y si Cristo no resucitó, entonces vana su fe. Y no solo eso, nuestra predicación también. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Hermanos, somos hallados falsos testigos de Dios, dice Pablo. Porque si alguien está diciendo algo contrario a lo que dice su palabra, entonces es un falso testigo. Y por ahí hay un grupo que llama testigos, pero no son testigos, son enemigos. Son enemigos de Dios, porque están diciendo algo contrario a lo que es su santa y divina palabra, porque niegan, rechazan la deidad del Señor Jesucristo. Y quien rechace y diga que el Señor Jesucristo no es Dios, es un falso testigo, es un enemigo de Dios. Y el apóstol Pablo aquí, yo creo que él escribía eso y le salían lágrimas. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, según ellos, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, según el análisis que decían esos personajes. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Como quien dice, hay personas que piensan equivocadamente que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no es completa. Y resulta que la obra de nuestro Señor Jesucristo es totalmente perfecta, completa. Por eso la resurrección es parte integral de la base fundamental de su fe. Si una persona no cree que el Señor Jesucristo resucitó, entonces vana es su fe. Y son, miren lo que dice el 18, que del 18 en adelante no lo vamos a ver en la pantalla, y lo voy a animar, hermano, a que siga su Biblia, porque vamos a ver lo que nos dice la palabra en estos versículos en adelante. Y dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si una persona dice que el Señor Jesucristo no resucitó, entonces su condición es una condición de pérdida total. Lo que decía ahorita mis hermanos, con el Señor, ¿se cree todo o no se cree nada? Y hay un mundo loco que va contrario a la resurrección del Señor Jesucristo. Les parece algo impensable. Es que es un misterio, pero no porque sea un misterio no significa que sea una verdad. Y del versículo 20 en adelante, si usted tiene su Biblia, mírela. Y si no, ojos abiertos y oídos despiertos. Mire lo que dice la palabra. Más ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¡Ah, qué bonito! Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, claro, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. Miren la necesidad de una persona tener una verdadera y auténtica relación con el Señor Jesucristo. Es que esto no es un juego. Y dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ojo, eso es una verdad fundamental para usted, es una verdad bíblica. En Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes? Los que han creído en Él. Los que no han creído, la condición es diferente, totalmente diferente. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cómo es el orden? Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Miren, el mismo apóstol Pablo que está diciendo que el Señor Jesucristo debe de entregar el reino ¿a quién? Al Padre. Vemos la Trinidad. Por eso la palabra de Dios nos habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Un solo Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Acá el mismo apóstol Pablo está diciendo lo que ha de hacer el Señor Jesucristo. Miren, vuelvo y se lo repito el 24. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya el Señor Jesucristo lo hizo, porque Él ya venció el pecado y la muerte. Pero lo hará nuevamente cuando todos seamos resucitados. Claro, y lo hará, pues claro que lo hará, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se sujetará al que le sujetó a Él todo, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Miren, hermanos, qué privilegio, qué bendición es ser hecho hijo de Dios. Qué bendición es ser hecho hijo de Dios. Yo no entiendo cómo hay una persona que pueda vivir sin tener una relación con el Señor Jesucristo. No ha entendido. No ha entendido. Es una vida perdida el que no tenga al Señor. Totalmente perdido. Y dice el 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y acá el apóstol Pablo está haciendo mención a una práctica que hacían, que era bautizar muertos. Ojo, no es que el apóstol Pablo esté aprobando lo que hacían, está haciendo mención. Y dice, entonces miren, los que vienen se bautizan por los muertos, entonces ¿qué van a hacer? Porque si igual no creen en la resurrección, entonces pues, ni para qué lo hacen. No es que el apóstol Pablo pruebe, no, él está haciendo mención de una práctica que hacían y que desafortunadamente hoy también se hace. Y dice el versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra tierras, ¿qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan. Está hablando el apóstol Pablo como con sarcasmo, como dice de entonces, ¿de qué me aprovecha? Todo lo que he batallado, todo el apostolado, todas las fieras, o sea, todo con lo que he luchado, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso lo dicen ¿quiénes? Los hombres insensatos, los que no tienen temor de Dios, que pretenden decir, vivamos como sea, igual no vamos a morir y nada va a pasar. ¿Quién dice eso? Un insensato, una persona que no tiene temor de Dios. Porque el que realmente conoce al Señor sabe que tiene que vivir conforme a lo que el Señor le manda, conforme a lo que está en su manual. Porque el Señor, cuando resucitó, va a venir también a resucitar. Y Él no va a pasar al pecador por, venga, usted me cayó bien, venga para acá. No, porque el Señor no puede ser burlado. Nunca. El Señor no puede ser burlado. No se equivoquen, dice el versículo 33, no erréis, les dice el apóstol Pablo, no se me equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una versión de la palabra que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted tiene que estar atento, hermano, a las falsas doctrinas. Cuando usted esté en un sitio donde lo que están diciendo o lo que están compartiendo es contrario a la doctrina bíblica, salga de ahí. No erréis, no se equivoque, no se contemple, porque a veces se dicen cosas que son muy alegres a qué, al oído. Es que eso es lo que yo quiero escuchar, eso es lo que yo necesitaba escuchar para justificar muchas veces lo que yo quiero. O sea, es una doctrina de conveniencia, y la doctrina no es de conveniencia, tiene que ser bíblica. No erréis. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice
dice el 34, velad debidamente y no pequéis. O sea, esté atento, vele, vicioso, y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Ese es un golpe muy fuerte. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Se lo dice el apóstol Pablo con toda autoridad, y nos lo dice hoy con toda autoridad. Hay personas que no conocen a Dios, y no lo conocen porque no lo han recibido como Señor y Salvador. Porque la única forma es recibiéndolo, creyendo lo que dice su palabra, no es lo que dicen los hombres. Yo no sé si usted ha visto esta semana gente caminando detrás de tiempos. Yo sí, salí al parque. Yo decía, ¿qué pasa? Toda esta gente, o sea, no quieren prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Van más fortalecidos y confiados en lo que les dice una religión. Olvídese, hermano y amigo que hoy está acá. Si usted lo que está escuchando acá hoy no está en la palabra de Dios, no lo haga. Pero si lo que usted está escuchando hoy, usted lo ve en la palabra, obedezca, porque usted lo necesita. Si vive contrario, su final es un final de muerte, porque entonces usted no conocía a Dios. Y si no conocía a Dios, a la vergüenza lo digo, su final es el infierno, porque no hay otro sitio. O es el cielo o es el infierno, no hay más. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Desconocen el poder de Dios. Seguimos y hay muchas personas que siguen pensando como seres humanos. No, eso no es posible. Desconociendo el poder de Dios. Y dice el apóstol, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y luego viene y hace un ejemplo lo que pasa con un grano o con las semillas. Y dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Yo no sé si usted ha sembrado un árbol o una mata de frijol, pero eso se transforma. Ese frijolito que era así pequeñito, ¿qué le pasa? Se muere, se transforma, pero se muere, ya no sigue siendo el mismo, y crece es una planta que hace algo diferente. Y el apóstol Pablo está haciendo esa similitud. Y entonces dice el apóstol en el 39, dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra gloria. Está haciendo el apóstol ahí una similitud, está diciendo, mire, es que una cosa es una cosa, como diría un humorista, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y esa gloria, las estrellas no todas van al mismo ritmo, no, el sol tiene su propia luz, la luna se ilumina, o sea, una cosa en lo terrenal y otra en lo celestial, diferente, claro que sí. Y dice a partir del versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Hermano, usted que hoy está acá sentado ahí, mire, la resurrección es algo en lo cual usted tiene que fundamentar su fe. El Señor Jesucristo resucitó y usted, si ha recibido al Señor, será resucitado para vida eterna, para la gloria del Señor, ¿sí? Y seremos transformados. Y mire lo que dice acá, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué vemos ahí? El amor de Dios. Hemos de ser transformados simbólicamente. Una vez alguien me preguntó, y entonces el hermano Juan, cuando llegue al cielo, ¿va a llegar con los dos bracitos?
¿O va a llegar solamente con el brazo izquierdo? Hermano Juan, ¿usted cómo va a llegar al cielo? Completico, dice el hermano. Amén. Transformado. Miren lo que dice. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial, espiritual, perdón. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro, es que cada uno de nosotros somos terrenales inicialmente. ¿Y a partir de cuándo usted empieza en el espíritu? Cuando recibe al Señor. Pues nadie nace con él. No, es que yo estoy ya recibiendo al Señor. ¿Dónde? No. Cada persona tiene que tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo para poder ser de carácter, de naturaleza espiritual. Porque mientras tanto, su naturaleza es carnal, es natural, es humano. Y el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque es imposible. Hay que recibir al Señor para poder percibir lo espiritual. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es necesario recibir al Señor. Fundamental. Es fundamental entonces tener claro lo que es la resurrección. Porque hay tantas personas que andan por el mundo y no tienen claro la importancia de la resurrección. No puede ser. Ustedes, todos nosotros, hermanos y amigos que hoy están, hay que darle el valor que realmente merece para su vida, porque el Señor ya hizo la obra. Y dice, pero esto digo, versículo 50, y ojo ahí, ojo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Entonces, nuestro cuerpo, esto, la carne y la sangre, no está delante del Padre. No, hemos de ser transformados. Y dice el versículo 51, he aquí, os digo un misterio. Claro, es que es un misterio. Y las cosas secretas, Deuteronomio 29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos, para que sean ¿qué? Atendidas, obedecidas, practicadas. Pero lo que corresponde a Dios, los misterios de Dios, son de Dios. Y aquí el apóstol dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso es algo, mis hermanos y amigos, que en su mente, en su corazón, tiene que quedar claro. Y tendremos que mirar aquí lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 3 en adelante. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, la venida del Señor. Y dice el versículo 3, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Qué bonito. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, miren, yo cada vez que leo una porción de la palabra así, yo inmediatamente pienso en algunas personas que dicen: no, es que yo estoy como desanimado. Ay, Dios mío. No, es que yo no sé todavía si voy a seguir al Señor Jesucristo. No, es que yo no sé todavía si tener la decisión de ser creyente, de vivir conforme a lo que el Señor me manda. Hermanos, ¿qué es lo que está en juego? Su vida eterna. O usted se identifica con el Señor Jesucristo o no se identifica. Y ahí ya sí la decisión es de cada persona. Es decisión de cada persona. Hoy, domingo de resurrección, es un día de fiesta, porque debemos de recordar que el Señor resucitó para gloria nuestra, porque Él nos va a venir a resucitar para confianza nuestra, para seguridad, porque así como Él lo hizo, lo va a hacer con nosotros, con sus hijos. Por eso es que es tan importante tener esa relación, no una religión. No, la religión no te va a salvar. El Señor Jesucristo va a venir por sus hijos. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte y victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Hay muchas personas que dicen: lo único seguro es la muerte. No, lo único seguro es el Señor Jesucristo. Lo único seguro es el Señor Jesucristo. Todo este grupo de personas que estamos acá, hermanos, convéncense. Tengan una convicción plena, firme en el Señor Jesucristo, porque es la única oportunidad que ustedes tienen. Porque alejados de Dios nada podemos hacer, pero sin el Señor Jesucristo ustedes nada. La vida de una persona sin Cristo es una vida de alto riesgo. La incredulidad, la rebeldía es un problema para el creyente. Lucha, sí, pero tienes que recibir al Señor Jesucristo, porque o si no, la muerte sí va a venir por él. Pero aquí cuando se habla de que ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos de ser resucitados. Amén. Y eso hay que creerlo. Si realmente usted es creyente, si es cristiano, si no, a seguir viviendo de fantasías. El versículo 57 y 58 es una exhortación, es una palabra de ánimo, hermanos. Y dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados de la Iglesia Bautista Cristo Vive, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Trabajamos para quién? Para el Señor, no para los hombres. Todo lo que hagamos, todo, nuestra vida, nuestro caminar, es para el Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Cada persona debe de tener un encuentro personal con el Señor, pero más aún nosotros como iglesia, como personas, como creyentes, debemos de tener convicción firme. Hermanos, leímos hoy 58 versículos del capítulo 15. Le doy gracias a Dios porque nos permitió hacerlo. Así pues, mis hermanos, hay que perseverar, retener el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y estar atentos a esas falsas doctrinas. No se dejen engañar. Y si usted que hoy está acá nos está visitando, Miguel, Víctor, si en su corazón, en su mente, ustedes sienten que deben de recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador,
porque nuestra condición es de necesidad, pero hay que recibirlo, y hay que permanecer, y hay que retener, y hay que continuar. Y si sienten que deben recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, yo los invito a que levanten su mano. Y así, si hay alguien más, amén. Que el Señor los bendiga. Mary, que el Señor te bendiga. Víctor, que el Señor te bendiga. Wilma, que el Señor te bendiga. Diego, que el Señor lo bendiga, hermano. Y debemos estar orando por nuestros hermanos. Hoy hay muchos que no vinieron y se perdieron este plato. Era una bandeja gigante. Esperemos y confiemos en el Señor. El Señor hará la obra en todos y cada uno de los que han escuchado. Y en ustedes hará la obra, muchachos. Empiecen a identificarse con el Señor Jesucristo. Pongan sus ojos solamente en Él y en nadie más. Y su caminar será un caminar seguro. Porque hemos de ser glorificados. Y hay un lugar preparado para cada verdadero hijo de nuestro Señor. Amén. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego cantaremos un hermoso himno. Y invito a los hermanos a que ahorita se acerquen a Miguel, a Diego, a Wilmer, a donde doña Mary y donde Víctor, y salúdenlos y díganles que el Señor los bendiga y ténganlos presentes para que estemos orando por las vidas de todos y cada uno de ustedes. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por salvarnos. Reconocemos tu poder y soberanía en todo lo que pasa en nuestra vida y en toda la creación, Señor. Tu poder y tu soberanía son total. Tú has vencido el pecado y has vencido la muerte, Señor. Y vemos reflejado ahí tu único poder. Tu poder es grande, Señor, pero eso solamente lo haces tú. Y solo en ti, Señor, tenemos vida en tu presencia. Guíanos, Señor. Necesitamos ser guiados, fortalecidos, alimentados. Y bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Te doy gracias por la vida de cada uno de estos hombres que hoy levantaron sus manos y de doña Mary. Bendícelos, Señor, ayúdalos, guíalos y permite que ellos cada día estén poniendo su fe solamente en ti, siendo obedientes a través de su palabra, y permítenos a nosotros como iglesia poder acompañarlos, guiarlos a través de tu santa y divina palabra. Hoy están aquí, mañana no sabemos dónde estén, Señor, pero sabemos que tú harás la obra completa y perfecta en la vida de cada uno de ellos y también en la nuestra, Señor. Gracias pues por tu amor, y es nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Así puestos en pie, mis hermanos, los voy a invitar a que cantemos un hermoso himno que habla sobre lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que sabemos que Él vive, y porque Él vive triunfaré mañana, y porque Él vive seguro estoy. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno. Está
Mis hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga, que esta sea una semana de bendición en sus vidas, que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros.